Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Luis nuevamente en esta hora para traerles un estudio de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar en el libro de Jeremías, estudiando al profeta Jeremías. Vamos a estar estudiando a este gran hombre y siervo del Señor y aplicar su palabra a nuestras vidas en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Donde quiera que usted nos vea, que esta palabra del Señor sea de aliento, sea de ánimo para su vida. Vamos a tener este estudio. Le invito a que tome una Biblia, que traiga su Biblia para que pueda ir viendo los versículos de la palabra de Dios, porque tal vez no los va a alcanzar a ver aquí en la pantalla, pero si usted tiene su Biblia en su casa para que usted lo pueda observar de una mejor manera y agarrar los versículos cronológicamente y vamos a tener este estudio. Vamos a orar primero. Padre, damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad y por tu paz, por ser tan bueno, por guardarnos y cuidarnos aún en medio de esta situación de adversidad y por fortalecer a aquellos que están pasando por tribulación, por angustia, por preocupación, Señor, y pido en el nombre de Jesús para que tú les bendigas grandemente. Gracias, Señor, en tu nombre santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido. Amén. Muy bien, vamos a ir de lleno a la palabra de Dios. Vamos a ir al versículo 1, vamos a leer los versículos 1, 2 y 3 y vamos a ir estudiando la palabra de Dios. El tema que tenemos para esta ocasión es Jeremías, vocero de Dios. Dios llama al profeta a ser su vocero en la forma que el Señor nos llama a nosotros. Y el versículo 1 dice así. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. El 2 dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Dice el versículo 3 también, dice, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad en Jerusalén en el mes quinto. Muy bien, en estos versículos, vamos a regresar al versículo 1, dice palabras de Jeremías. El profeta escribió este libro, dice que son las palabras de él. Dice, hijo de Hilcías, ahí nos da su parentesco, dice, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Muy bien, ¿por qué menciona a Benjamín y por qué menciona a Anatot? Anatot era un pueblito de Benjamín. Benjamín y Judá fueron las dos tribus que se quedaron en Jerusalén. Fue Benjamín y Judá. Fueron las dos tribus que se quedaron en Jerusalén después de que las 12 tribus se dividieron. 10 tribus se fueron al norte, la capital de ellos era Samaria, y las dos tribus del sur, que eran Judá y Benjamín, se quedaron en el sur con su capital, Jerusalén, que es donde estaba el templo del Señor. Muy bien, así que eran dos tribus, aunque se refiere solo a Judá, Benjamín estaba incluida ahí también. Muy bien, y de la tierra de Benjamín era el profeta Jeremías, aquí dice en la palabra de Dios. Versículo 2, dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Es interesante, dice que la palabra del Señor le vino al profeta Jeremías. Todavía no era profeta, pero es el llamado, cuando Dios lo llama. Dice que en los días del rey Josías. El rey Josías fue un buen rey. Fue un rey que mandó a hacer reparaciones al templo. Fue el rey que regresó el pueblo de Dios a la adoración a Dios después de que el pueblo de Dios se había apartado a la idolatría. Entonces, cuando el rey Josías envió
a hacer las reparaciones del templo fue cuando encontraron el rollo de la Biblia, o sea, encontraron los rollos que estaban en alguna parte. Dice que encontraron alguna ofrenda y encontraron el rollo que hacía años que no lo leían y se lo trajeron al rey Josías, y cuando se lo leyeron dice que él lloró y rasgó sus vestidos y Dios lo vio, y el rey entendió lo que decía ahí, que Dios traería un juicio sobre su pueblo por haberse ido hacia la idolatría. Entonces él quería saber si el juicio vendría durante su periodo de reinado o de vida, y Dios le dijo que no, porque había visto la humildad de él, cómo había llorado y cómo se había humillado al rasgar sus vestidos al escuchar la palabra de Dios, cómo el pueblo se había apartado de Dios. Pero dice en el versículo 2 también, dice que esta palabra le vino al profeta Jeremías en los días del rey Josías, dice hijo de Amón, rey de Judá, o sea, rey en Judá, en Jerusalén. Ahí estaba Jerusalén. Y dice también en el año 13º de su reinado, o sea, a los 13 años de estar reinando fue cuando él hizo le llaman las reformas de Josías. Muy bien, pero esto es muy interesante. Ahora vamos a ir al versículo 3. El versículo 3 dice que le vino también, dice, en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, dice, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Aquí encontramos el llamado de Dios al profeta Jeremías, que Dios constantemente por un periodo de aproximadamente 40 años, Dios le estuvo hablando al profeta para que fuera a ministrar, a predicar, a llamar a su pueblo al arrepentimiento. Aparece el rey Josías y aparece el último rey cuando el pueblo de Dios fue deportado a Babilonia, que es Sedequías. Y observen esto que es sumamente interesante, que dice que le vino palabra en días de Joacim, hijo de Josías, o sea, después de Josías reinó Joacim, y hubo algunos otros reyes en intermedio, pero hasta llegar hasta en el año 11 de Sedequías, es cuando el rey Nabucodonosor entró a Babilonia. Entonces Dios le estuvo a través de cada rey hablando al profeta, enviando al profeta para que predicara al pueblo, para que llamara al pueblo al arrepentimiento. Aquí encontramos cómo Dios llamó al profeta. Ahora vamos a ir al versículo 4. En el versículo 4 lo pueden ver en sus pantallas o en su Biblia. Y aquí dice la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová diciendo. O sea, esta no es inventos del profeta, no son cosas que él se inventó, sino que es, como dice la palabra de Dios, palabra de Jehová le vino a él. O sea, Dios le habló al profeta. Versículo 5. Ahora vamos a ir al 5 y 6. Y aquí termina lo de que es el llamado. En el 5 le dice, antes de que te formase en el vientre te conocí. Aquí encontramos una de las cosas importantes que encontramos en la palabra de Dios es acerca de que dice la palabra de Dios que él, en el Salmo 139, versículo 13, dice la palabra de Dios que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él formó nuestras entrañas, o sea, lo de adentro de nosotros, en el vientre de nuestra madre. Aquí le dice al profeta en el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de que Dios le diera vida a Jeremías en el vientre de su mamá, Dios ya lo conocía, igual como Dios nos conoce a nosotros. Nosotros no somos autónomos. Hay muchas personas que tratan de ser autónomos, autodidactas, que ellos
se manejan, se conocen, se creen que se adoran a ellos mismos, pero la palabra de Dios dice que Dios nos formó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Dice que somos ovejas de su prado. O sea, Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Es interesante que en el versículo 5 le dice al profeta Dios cuando lo llama a ser profeta, le dice, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, para Dios no es una sorpresa que nacimos. Él nos hizo, Él nos formó. Y luego dice, y antes de que nacieses te santifiqué. O sea, en otras palabras, la palabra santificar quiere decir apartar. Dios apartó al profeta antes de que él naciera. Dios ya lo había apartado, que es lo que quiere decir la palabra santificar. Dios lo apartó para él, para su servicio, para glorificarlo a él. Y no solamente eso, sino también le dice, te di por profeta a las naciones. ¿Por qué a las naciones? Porque habían varias naciones que iban a estar envueltas en la vida del ministerio del profeta Jeremías. Una era su pueblo, Jerusalén, otra era Babilonia, otra era también Egipto, porque después el pueblo tomó una decisión, el remanente que se quedó, que no se llevó a Nabucodonosor, huyeron a Egipto, querían ir hacia Egipto y entre ellos estaba el profeta Jeremías. Él es un profeta de los que Dios llamó, de los que Dios apartó. Y es interesante que la palabra santificar es lo mismo que la palabra santo, que Dios nos aparta para Él. Nosotros los cristianos, dice la palabra de Dios que Él nos predestinó y nos santificó, o sea, nos escogió en Él, en Cristo, en su amado, antes de la fundación del mundo, lo mismo que hizo con Jeremías, y nos apartó para Él. Dice la palabra de Dios que Dios nos crió para su gloria, para su honra, no para nuestra honra ni para nuestra gloria. Lo mismo le dice al profeta, y en el versículo 6 le dice, y yo, entonces esta es la respuesta del profeta. Y yo dije, dice el 6, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño. Aquí encontramos que el profeta Jeremías, cuando Dios lo llama, no es que él dice, oh sí Señor, yo quiero ir. Lo mismo que Isaías, tampoco estaban dispuestos ellos, porque veían tal vez la rebelión, la rebeldía del pueblo de Israel. El profeta Jeremías, cuando dice él aquí, no sé hablar porque soy niño, lo que quiere decir no soy elocuente. Y cuando dice soy niño, él era muy joven. Según los estudios de los eruditos, los teólogos, lo que ellos creen es que él tenía aproximadamente 25 años cuando Dios lo llamó. Y tenía él entre 65 y 70 años cuando Dios cumplió a lo que él le llama advertir al pueblo, porque va a venir Nabucodonosor y se los va a llevar cautivos a Babilonia. Eso se cumplió cuando él tenía aproximadamente 65 o 70 años, así que duró entre aproximadamente 40 años todo este periodo del profeta Jeremías, el libro de Jeremías. Muy bien, entonces interesantemente que Jeremías, él dice, Señor, oh Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Realmente no es que era un niño, sino era un joven de 25 años, y él no se creía capaz de ir. Muy bien, ahora viene, seguidamente vamos a ver cómo Dios, aunque él no quería ir, Dios lo respalda. Otro que también no quería ir era Moisés, pero también así somos nosotros. No queremos ir cuando Dios nos llama a hablarle a alguien de Cristo. Nosotros siempre ponemos excusas, siempre tenemos algo que hacer, no nos animamos, nos tiemblan las piernas. Pero este es un buen tiempo para hablar a las personas acerca del amor de Cristo, acerca del poder de Dios, acerca del cumplimiento de su palabra, porque estamos viendo cosas que nunca antes
nunca antes se habían visto por muchos años. Por grandes pestes que ha habido, nunca ha habido una pandemia tan grande mundial como esta ha atacado completamente al mundo entero que nosotros donde vivimos. Muy bien, en el 6, ahora vamos a ir al versículo 7, y en el versículo 7 vamos a encontrar cómo Dios respalda a su siervo, porque él no se sentía seguro de ir, aunque el llamado sí era divino, aunque el llamado era celestial. Pero en el versículo 7 encontramos el respaldo de Dios a su siervo. O sea, cuando Dios nos llama, nos respalda. Cuando Dios nos envía, nos respalda. Él no nos deja solos. Él ha prometido: no te dejaré, no te desampararé. Así que por eso es que no tenemos que temer, porque el Señor va a poner palabra en nuestras vidas, y por supuesto nosotros tenemos que estar envueltos leyendo constantemente la palabra de Dios para hablar a otros. En el versículo 7 dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, dice, irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Así que las palabras que el profeta dijo al pueblo, las palabras que el profeta anunció a su pueblo, no eran palabras que salían de él, pero venían, Dios se lo revelaba, Dios se lo decía, lo mismo que el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que él había dicho todo lo que su Padre le había dicho. Y así nosotros lo que tenemos que decir es la palabra de Dios, no lo que nosotros pensamos, sino lo que dice la palabra de Dios. Versículo 8. En el 8 también encontramos que dice la palabra de Dios, dice: no temas, le dice el Señor, no temas delante de ellos. Les dice: porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas. No fue fácil para el profeta ir, pero el Señor le dice: no temas. No temas, le dice en el versículo 8, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Qué hermoso. Es la palabra de Dios constantemente nos está diciendo el Señor: no temas, porque contigo estoy. Y lo mismo nos dice a nosotros, lo que le dijo a Isaías, lo que le dijo a Abraham, lo que le dijo a Josué, lo que le dijo a Moisés, lo que nos dice a nosotros, que Él está con nosotros. Lo que dijo el Señor Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, vamos a continuar ahora. En el versículo 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy, dice el Señor, para librarte, dice Jehová. Ahora vamos a ir a los siguientes versículos, que es el 9 y el 10. En el 9 y el 10 dice la palabra de Dios: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Eso me hace recordar al profeta Isaías, cuando entra al templo y vuela uno de los serafines y toma un carbón encendido y lo pone en la boca de Isaías, porque Isaías dice que él vivía en un pueblo de labios inmundos, y él se consideraba inmundo, pero Dios le dio un toque con un carbón que uno de los serafines voló y tomó un carbón encendido y lo puso en su boca, y el Señor le dice: aquí tu pecado es quitado. Es exactamente lo que sucede con Jeremías. Recibe un toque del Señor. Miren lo que dice ese versículo 9, dice: extendió la mano, dice, Jehová extendió su mano y tocó mi boca. Dice: y me dijo Jehová, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Él estaba respaldado por Dios. Todo lo que él iba a decir, Dios estaba con él. ¿Había peligros? Sí había peligros, pero Dios iba a estar con él. ¿Hay peligros ahora? Sí, pero el Señor está con nosotros. En el versículo 10 dice el Señor: mira que te he puesto en este día, dice. Este versículo es muy interesante. Versículo 10 dice: mira que te he puesto en este día, dice, sobre naciones, sobre reinos, para arrancar. Ya vimos lo que significa naciones y reinos, pero dice: para arrancar, te he puesto para destruir, te he puesto para arruinar y para derribar y para edificar, para plantar. Es interesante estos verbos, estas palabras.
porque el Señor, Dios, lo interesante que encontramos aquí es que Dios aflige, pero Dios restaura. Es lo mismo que dijo Job. Dios quitó, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. Así que Dios da la llaga, pero da la medicina. Lo mismo es lo que el Señor le enseña aquí al profeta Jeremías cuando le dice: te he puesto en este día para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, pero también para edificar y también para plantar. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a arruinar, a destruir, a arrancar al pueblo de Israel, que Dios iba a usar a los caldeos, Dios iba a usar a los paganos, como el rey Nabucodonosor, con todos los soldados de todas las naciones que él ya había conquistado, para ir a rodear Jerusalén, sitiaron Jerusalén, destruyeron Jerusalén y se los llevaron cautivos a Babilonia. Entonces Dios le dice al profeta Jeremías: yo te he puesto para arrancar, para destruir y para arruinar, porque la gente escuchó, pero la gente no quiso obedecer a Dios. Sí, Dios, y luego dice al final: y para edificar y para plantar, porque uno de los mensajes del profeta de Dios al profeta para el pueblo era que cuando estuvieran allá en esa nación se portaran bien, edificaran casas, se casaran, tuvieran hijos, porque si Dios iba a bendecirlos a ellos, iba a bendecir a la otra nación donde ellos estaban, y que Dios los iba a regresar. Dios los iba a regresar después de la disciplina que Dios les iba a dar en Babilonia. Muy bien, versículo 11. Encontramos ahora no solamente que Dios respalda a su siervo, pero Dios trae un juicio sobre su pueblo. Dios le da un ejemplo, Dios le da como cierta parábola o cierta ilustración de cómo Dios de cómo va a venir de cómo Dios está portando, cómo Dios está actuando, cómo se está portando el pueblo y cómo el pueblo va a ser destruido. Lo primero, en el versículo, primero encontramos en el versículo 11 el juicio. Miren lo que dice el 11, dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, y este es el juicio. Dice: he aquí, dice, versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Le dijo. Y dije, es lo que Dios le pregunta: ¿qué ves? Dios le muestra un árbol ahí y le dice, y dije: veo una vara de almendro. Él vio un retoño de un árbol de almendro, de almendras. Muy bien, de almendro. En el 12 dice, el 12 estaba aquí. Muy bien, el 12 dice: y me dijo Jehová: bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, yo le he hablado a este pueblo, pero el pueblo no quiere obedecer. Entonces yo voy a traer un juicio sobre ellos. Pero Dios le dice: ¿qué es lo que ves? Y le dice: veo una rama de almendro. ¿Qué significa el almendro? El almendro es una de las plantas, uno de los árboles, uno de los frutos que el almendro, lo que sucede con el almendro es que después de que da su fruto, las hojas se caen, viene el invierno y se queda sin hojas, sin fruto, solo las ramas secas. Cuando viene lo más fuerte del invierno, y algunos creen que es en el mes de enero, aquí en esta estación donde nosotros vivimos, que cuando todavía no ha llegado la primavera, es el primer árbol que deja de invernar. Así como los osos se meten a invernar a las cuevas, pues algunas plantas invernan también. Lo que hace el almendro es lo primero que despierta y da su flor, aun cuando todavía no ha llegado la primavera. Pero esto representa a Dios, representa que Dios no se ha dormido. Y eso es lo que sucede con nosotros muchas veces. Y les voy a decir esto. Muchas veces hay personas que se apartan de Dios. No hacen su ministerio como deben hacerlo. Viven alejados de Dios, viven una vida pagana,
viven una vida mundana, alejados de Dios, y dicen, bueno, Dios no me ha castigado, pero Dios no se ha dormido. Sí, un día Dios se va a despertar en juicio y va a traer juicio sobre la vida desobediente de aquellos que no quieren agradar a Dios con el privilegio que Dios le ha dado. Así que es un llamado de que Dios no está dormido, sino que Dios se prepara y dice, mi palabra dice en el versículo 12, y me dijo Jehová, bien has visto, dice, porque yo me apresuro, dice, eso quiere decir que Dios se apresura a hacer su juicio contra el pueblo. Si el pueblo no se arrepiente, dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, yo voy a ejecutar mis estatutos, dice Jehová. Yo voy a cumplir lo que he dicho, lo que he prometido, y si el pueblo no se quiere arrepentir. Ahora es interesante que Dios siempre nos advierte si nos va a venir algo malo, si nos va a venir un castigo, un juicio, y nos llama al arrepentimiento. Y por eso envió al profeta a llamar al pueblo al arrepentimiento. Por eso vamos a las iglesias los domingos, por eso son estos estudios bíblicos, porque Dios nos está llamando constantemente al arrepentimiento, a que regresemos a Él, a que nos apartemos de nuestros malos caminos y busquemos a Dios, dice la palabra de Dios, el cual tendrá de nosotros misericordia y será amplio en perdonar. Muy bien, ahora vamos a ir al versículo 13. En el versículo 13 está el segundo ejemplo. Dice, vino a mí palabra de Jehová, dice, de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves? ¿Qué ves tú? Dios le pregunta a Jeremías, y ahora, ¿qué ves tú? ¿Qué ves, Jeremías? Y mira lo que dice que Jeremías veía. Dice, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve. O sea, había una olla que estaba en el fuego. Y dice, y su faz está hacia el norte. O sea, su faz, su cara estaba hacia el norte. Apuntaba, esa olla que estaba hirviendo, hervía hacia el norte. ¿Cuál era el significado? El significado es que los caldeos, las naciones que Nabucodonosor había conquistado, las naciones del norte y Babilonia, iban a venir por medio de Nabucodonosor a llevar cautivo al pueblo de Israel. Esto representa el juicio de Dios. El almendro representa lo que Dios ve, que Dios está vivo, que Dios no se olvida de nuestros pecados, que Dios está, cuando andamos en mal, Dios nos llama al arrepentimiento, que a Dios no puede ser burlado. Pero este representa el juicio de Dios. Y le dice, ¿qué ves? Y dice, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. En el versículo 15 dice la palabra de Dios, dice, porque he aquí, dice, que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte. Cuando dice todas las familias de los reinos del norte, se refiere a todos los soldados que pertenecían a otras naciones que ya Nabucodonosor había conquistado y ahora venían con él a pelear, diciendo, Jehová vendrá y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Es exactamente lo que hizo el rey Nabucodonosor cuando vino 40 años más tarde. O sea, esto imagínense, 40 años más tarde. El rey Nabucodonosor lo que hizo fue que rodeó con todos sus caballos de guerra, con sus soldados de guerra, rodeó Jerusalén y como ellos tenían sus ganados adentro, sus ovejas, y tenían que sacarlas al pasto afuera por las diferentes puertas que habían en Jerusalén, no pudieron salir hasta que se rindieron, aunque el rey Sedequías quiso huir y Nabucodonosor lo apresó, lo alcanzó y le sacó los ojos y mató a todos los que iban con él y a los hijos del rey Sedequías y a mucha gente en Jerusalén. Quemó el templo, destruyó el templo, las murallas, y fue cuando ellos se fueron cautivos a Babilonia. Así que eso es lo que dice el versículo 15, dice, porque he aquí, dice, que yo convoco a todas las familias de los reyes. O sea, eran paganos, pero Dios los usó
Dios usó algo, aunque eran malos, aunque eran paganos, Dios los usó para castigar a su pueblo. Dios los usó para disciplinar a su pueblo, debido a que su pueblo no se arrepintió. Es exactamente lo que sucede. Quizá lo que estamos padeciendo ahora es porque Dios nos está llamando a un avivamiento. Quizá vamos a la iglesia, pero tal vez no vamos de buena gana. Quizá algunos van por cumplir, porque los mire el pastor, porque dijeron lo vi, estuvo ahí, como quien dice, quien va al trabajo solo por marcar tarjeta. Pero hermanos, Dios ve la intensidad de nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras vidas. Nuestras vidas delante de Dios son como cartas abiertas. Él conoce la intensidad con que le amamos a Él. Y en el versículo 16 dice, y a causa de toda su maldad, dice, proferiré mis juicios. Miren lo que dice Dios, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Mire, dice Dios, dice a causa de toda su maldad. Dios conocía el pecado de ellos. Dice, proferiré mis juicios contra ellos, vendré en juicio contra ellos. Dice, los que me dejaron e incensaron, es decir, quemaron incienso a los ídolos. Y adoraron, dice, a los, en ese versículo 16 dice, y la obra de sus manos, es decir, ídolos que ellos mismos hicieron. Ellos los hicieron, los tallaron, los esculpieron con herramientas y luego los adoraron en vez de adorar a Jehová de los ejércitos, al Dios verdadero, al que los trajo del cautiverio de Egipto, los pasó por todo el desierto, que les dio comida todos los días, que les dio agua de la roca, que les dio ciudades que no edificaron, que les dio comida de árboles que nunca plantaron, que vivieron en casas que nunca edificaron en Jerusalén. Y ahora se habían vuelto a los dioses paganos, de los heteos, de los jebuseos, de todos los pueblos que vivían alrededor de Filistea. Ahora vamos a ir al versículo 17 al 19 y aquí viene la responsabilidad de Jeremías y la protección de Dios. Esto es interesante. Versículo 17, y aquí vamos a concluir. 17 al 19 dice, tú pues, estas palabras de Dios al profeta, tú pues, dice, ciñe tus lomos, es decir, amárrate el pantalón. Como quien dice, sé valiente. Como Dios le dijo a Josué, el Señor, después de que Josué murió Moisés, y Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Y lo mismo le dice el Señor a Jeremías, porque Jeremías dice, soy niño, no puedo hablar. Y Dios le dice, no, yo voy a estar contigo, tú ve. Le dice, porque estas cosas van a suceder. En el versículo 17 le dice, tú pues ciñe tus lomos, amárrate bien los pantalones. Le dice, no tengas temor, dice, levántate. Lo mismo que le dice a Josué. Y le dice, y háblales todo cuanto te mande. Lo que yo te diga, tú diles. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. El Señor le dice, tú ve. Tú eres diferente. Esta revelación es divina. No son tus propias palabras. Tú ve. Y es tiempo, hermanos, de llevar la palabra. Es tiempo de hablar con aquellos de nuestros seres queridos que no conocen al Señor, que no han rendido sus vidas a Cristo, que no han puesto su esperanza en el Señor. Ojalá que después de toda esta situación, de esta tormenta que estamos viviendo, la gente se arrodille delante de Dios, porque muchos aún ven la tormenta y no se arrodillan. Así que es tiempo de humillarnos delante de Dios. Miren, el Señor le dice a Jeremías, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo lo que yo te mande, y no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque tú eres diferente y si no te va a pasar lo que le va a pasar a ellos. Versículo 18 dice, porque he aquí, dice el Señor, he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Qué lindo, miren, ciudad fortificada es como una fortaleza. Una fortaleza es como un castillo, como un lugar donde
los soldados enemigos no pueden entrar porque las paredes son de piedra, son fuertes, las puertas son fuertes, no se puede entrar a una fortaleza. Dice, pero tú eres como una ciudad fortificada, pero porque Dios estaba con él. Pero miren lo que dice, como ciudad fortificada, como columna de hierro. Él le dice, eres como una columna, pero de hierro, no van a poder pasar contra ti. No solamente esto, sino dice, y como muro de bronce, como una pared de bronce. Dice, contra toda esta tierra, y dice, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Miren lo que dice, es interesante. Los reyes, sus príncipes, los hijos de los reyes, los sacerdotes, o sea, los religiosos y el pueblo de la tierra y los ciudadanos. O sea, no va a ser fácil. O sea, te van a criticar. La gente te va a decir cómo un Dios de amor puede traer esto. No, la palabra de Dios dice que hoy Dios no está en planes de juicio. Hoy está en planes de gracia. Las puertas de la gracia están abiertas hoy todavía. Pero un día Dios va a cerrar la puerta de la gracia y vendrá el juicio. La gente nos va a criticar a los aleluyas y tantas cosas porque nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, creemos lo que aquí dice porque es palabra de Dios. Y el Señor Jesús dijo que su palabra no pasará y que se va a cumplir su palabra. Dice, todo lo que está escrito, dijo el Señor Jesús, se va a cumplir. Todo pasará, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Miren, el versículo 18 dice, yo te he puesto como bronce contra toda esta tierra, contra los reyes. Vas a tener opresión contra los reyes, contra los príncipes, contra los sacerdotes, o sea, contra los religiosos y contra el pueblo de la tierra. O sea, va a haber oposición. Y es exactamente lo que el Señor Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido el mundo. Así que miren, vamos a concluir con el versículo 19, aquí termina el estudio y dice, y pelearán contra ti. El Señor le dice, mira, no es que dice yo te llamo y no te va a pasar nada, no. Nosotros a los creyentes, nosotros los cristianos nos enfermamos también si no nos cuidamos. Nosotros los creyentes estamos expuestos también. Nos da tristeza, también nos enfermamos, también nos dan cáncer, nos morimos también. Pero el Señor está con nosotros. Independientemente de las adversidades, de las tribulaciones que enfrentemos, el Señor está con nosotros. Miren, hermanos, quiero decirles en esta hora, miren lo que dice el Señor aquí. Dice, pelearán contra ti. Dice, pero no te vencerán. Versículo 19. No te vencerán. Y la razón que no lo iban a vencer, dice, es porque yo estoy contigo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El Señor dice la palabra de Dios en Romanos, dice, ni tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo ancho, ni ángeles, ni ninguna cosa creada, ni la muerte, ni espada, ni desnudez nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, pelearán contra ti, dice, pero no te vencerán. Hay una garantía que no nos van a vencer, nadie nos vencerá porque Dios está con nosotros. Dice, pelearán contra ti, dice, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, Dios nos va a librar. Así como Él libró a los discípulos en medio de la tormenta, Él estaba ahí y Él los libró. Y Él está para librarnos. No que no vamos a pasar por la tormenta, vamos a pasar por la tormenta, pero aún en medio de la tormenta, Él está con nosotros para librarnos a través de la tormenta. Confíen en el Señor, que el Señor les bendiga grandemente. Déjenme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos de mis hermanos que me están viendo, aquellas personas que están viendo este video, Señor, para que sus vidas sean fortalecidas, para que pongan su confianza, su esperanza en ti, porque tú lo has prometido, que tú nos vas a guardar, que tú nos vas a proteger, que tú estás con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo, en el nombre de Jesús. Amén.